Julio César. De la conquista de la Galia al asesinato en los idus de marzo. Julio César. Una figura cuyo nombre resuena a través de la historia como sinónimo de liderazgo, ambición y controversia. Su vida, repleta de triunfos y tragedias, narra la historia no solo de un hombre sino de toda una era que vería el fin de la República Romana y el nacimiento del Imperio. Este capítulo se sumerge en dos de los episodios más emblemáticos de su vida: la conquista de la Galia y su asesinato en los idus de marzo. La conquista de la Galia. La campaña en la Galia, que se extendió desde el 58 a.C. hasta el 50 a.C., no solo fue un despliegue de genio militar sino también una maniobra de ambición política. Al asumir el proconsulado de las Galias, César se embarcó en una serie de campañas que expandirían enormemente los territorios bajo control romano y elevarían su estatus a alturas sin precedentes. La Galia ofreció a César una oportunidad de acumular riquezas, lealtad militar y, lo más importante, gloria. Las tácticas de César, caracterizadas por la velocidad, la sorpresa y, a menudo, la clemencia hacia los pueblos conquistados, le permitieron conquistar vastas áreas de lo que hoy es Francia, Bélgica y partes de Suiza, Alemania y Holanda. La batalla de Alesia en el 52 a.C., donde César logró una victoria decisiva sobre Vercingetorix, se erige como el punto culminante de estas campañas, un testimonio del ingenio y la determinación de César. Sin embargo, la conquista no estuvo exenta de críticas y controversia. Los relatos de la brutalidad de la guerra, la esclavitud masiva y la explotación de los recursos galos mancharon la reputación de César en Roma, donde sus enemigos políticos lo acusaban de crueldad y avaricia. El regreso a Roma y el asesinato. Tras sus éxitos en la Galia, César se encontró en una encrucijada. La gloria obtenida en el campo de batalla lo había convertido en una figura demasiado grande para la estructura política de la República, donde el equilibrio de poderes era precario. Su marcha hacia Roma, cruzando el Rubicón en el 49 a.C., fue un acto de desafío que precipitaría la guerra civil contra Pompeyo y el Senado. El período que siguió a su victoria sobre Pompeyo en Farsalia y su posterior consolidación del poder estuvo marcado por una serie de reformas diseñadas para estabilizar y mejorar la administración del Estado. César buscó no solo asegurar su posición sino también abordar algunos de los problemas crónicos de la República, incluyendo la reorganización del calendario, la expansión del Senado y la implementación de políticas para aliviar la deuda. A pesar de estas reformas, o quizás debido a ellas, César se convirtió en una figura divisiva, venerada por muchos como un líder visionario y denostada por otros como un tirano. Su nombramiento como dictador perpetuo en el 44 a.C. fue el punto de no retorno, un desafío a la idea misma de la República que muchos en Roma no estaban dispuestos a tolerar. Los idus de marzo del 44 a.C. marcarían el fin de Julio César y, con él, el último vestigio de la República que había buscado reformar. Asesinado por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio, César cayó víctima de la misma violencia política que había marcado su ascenso. Su muerte no trajo la restauración de la República, como esperaban sus asesinos, sino el caos y la lucha por el poder que eventualmente llevarían al establecimiento del imperio bajo Augusto. Legado de Julio César. La vida de Julio César es una parábola sobre los límites del poder y la ambición. A través de sus triunfos y su trágico final, César encarna la complejidad de la historia romana, una figura que logró unir bajo su mando vastos territorios, pero que no pudo conciliar las tensiones internas de la República. Su legado es doble. Por un lado, fue el arquitecto de un imperio que perduraría por siglos, unificador de la cuenca mediterránea y reformador cuyas políticas tendrían un impacto duradero en Roma y sus provincias. Por otro, su ascenso y eventual caída sirvieron para exponer y amplificar las fracturas dentro de la estructura política romana, acelerando el fin de la República. La conquista de la Galia no solo mostró su genialidad militar,
sino que también demostró su habilidad para administrar los territorios conquistados, integrándolos en el sistema romano de manera que beneficiara tanto al Estado como a sus propias ambiciones. Sin embargo, estas campañas también revelaron un lado oscuro, uno marcado por el saqueo, la esclavitud y la destrucción a gran escala, recordándonos que la gloria de Roma a menudo se construyó sobre la opresión y el sufrimiento de otros. El asesinato de César en los idus de marzo, lejos de restaurar la República, demostró la profundidad de la crisis que enfrentaba Roma. Los senadores que lo mataron vieron en César una amenaza para la libertad republicana, pero en su muerte, encontraron no la paz sino el preludio de más guerra y la eventual transición a un sistema imperial. La ironía de que César fuera asesinado en un esfuerzo por preservar la República, solo para que su muerte condujera a su disolución, es una de las grandes tragedias de la historia romana. Julio César dejó una marca indeleble en la historia, no solo como un conquistador y estadista, sino también como un hombre cuya vida refleja las eternas tensiones entre el poder individual y las estructuras colectivas de gobierno, entre la ambición personal y el bienestar común. En su historia, encontramos ecos de nuestra propia búsqueda por el equilibrio entre autoridad y libertad, orden y justicia. A través de sus escritos, sus reformas y las historias de aquellos que lo conocieron, César continúa hablándonos hoy, recordándonos tanto las alturas como los precipicios que el poder y la ambición pueden alcanzar. Su vida es un espejo en el que podemos ver reflejadas las glorias y los peligros del liderazgo, la complejidad de la política y el precio de la grandeza. En última instancia, la historia de Julio César es la historia de Roma misma, magnífica, compleja y, sobre todo, humana. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.